Regreso y vamos directo hasta Tepic, Nayarit, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza el diálogo con la comunidad del Hospital Rural San Cayetano. Atención médica y medicamentos gratuitos. Lo escuchamos ahora. Visitamos 7 de los 10 que hay en ese estado. Y ahora estamos aquí con ustedes, es el número 8, y mañana vamos a visitar 3 de Michoacán y el domingo también 2 de Michoacán, de estos hospitales del sistema, repito, IMSS Bienestar. Conozco bien este sistema porque me tocó participar en la creación de este programa hace 40 años. Siempre tiene sus ventajas tener edad, porque se cuenta con experiencia. Hace 40 años yo estaba de director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Y era yo a la vez delegado de Coplamar en Tabasco. Y este programa surgió así, se llamaba IMSS Coplamar, y era crear unidades médicas rurales y hospitales de 40 camas para la atención a pacientes que requerían especialidad, hospitales de segundo nivel. De modo que conozco lo que es este programa, que ha venido a lo largo de los años cambiando de nombre. Después de ser IMSS Coplamar fue IMSS Solidaridad, luego IMSS Oportunidades, luego IMSS Prospera y ahora IMSS Bienestar. Pero lo importante es que se mejore, no el nombre, que mejore el servicio, porque es un servicio de salud muy importante para la población que no tiene seguridad social. Como ustedes saben, el IMSS atiende a derechohabientes. Así era hace 40 años, antes de que se creara este programa, que tiene el propósito de atender a población abierta, a población sin seguridad social y a población pobre, porque el que tiene la oportunidad de contar con un seguro médico, ya sea para ser atendido en el ISSSTE o en el IMSS, tiene más defensa que el que no tiene garantizada la seguridad social. Por eso es muy importante este programa y decidimos comenzar la reestructuración, la mejoría de todo el sistema de salud pública, atendiendo primero este programa. Es el eje para mejorar el sistema de salud en general. Hemos pensado mucho cómo mejorar el sistema de salud pública. Ya llevamos tiempo en esto y ya llegamos a una conclusión. Vamos a separar, o se va a mantener el mismo sistema de 2 servicios médicos. El sistema, vamos a decir, ordinario, como le llaman ustedes, de atención a derechohabientes, y el sistema
de atención a población abierta. O sea, va a continuar así. Vamos a procurar que mejore el sistema ordinario, que aun cuando tiene más recursos, también hay deficiencias, tanto en el seguro como en el ISSSTE. Se van a mejorar los servicios y se va a mejorar el servicio a población abierta, que es el más abandonado, como lo mencionaba, porque se dejó caer el sistema de salud pública y, como en otros casos, la corrupción imperó y acabó con todo. Como decía Toño, como un cáncer, hablando en términos médicos, términos de salud. El peor problema, la peor enfermedad, no solo del sector salud, de México. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Cuando nosotros estudiamos ciencias sociales, nos enseñaban en la universidad de que se iban formando las clases sociales porque el burgués explotaba al proletario, se quedaba con lo que se conoce como plusvalía, con la ganancia, porque pagaba poco al trabajador y él iba acumulando capital. Esa es la esencia de la teoría capitalista. Eso, en estricto sentido, no aplica para el caso de México, porque aquí no se hicieron así las fortunas. No fue mediante la relación obrero-patronal. Aquí las grandes fortunas se hicieron mediante el saqueo del erario público, al amparo del poder público. Y la corrupción fue el medio para beneficiar a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo. Se saqueó a México. Y últimamente lo dije y sacaron hasta una nota pensando que exageraba. Dije que habían saqueado más en los últimos 36 años de este periodo neoliberal que terminó, que en todo el tiempo que fuimos colonia de España, en 3 siglos de dominación colonial. Fue más grande el saqueo en los últimos 36 años que todo el saqueo que hubo en 300 años de dominación colonial. Por eso hay una monstruosa desigualdad económica y social. Luego, entonces, el problema es la corrupción. Y eso es lo que vamos a acabar. Me canso ganso. Y con eso vamos a salir adelante. Te voy a poner 3 ejemplos. Primero, se robaban 800 pipas diarias de gasolinas con el famoso huachicol. Dijimos, basta, y no hemos podido acabar por completo con ese robo porque estaba bien arraigado, pero ya lo bajamos. Ya nada más se roban 40. De 800
a 40. 95%. ¿Cuánto significó el robo de gasolina el año pasado? 65,000 millones de pesos. Si seguimos así, ¿cuánto nos vamos a ahorrar? Alrededor de 50,000 millones de pesos. Un ejemplo, nada más, del por qué hay que acabar con la corrupción, no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se va por el caño de la corrupción y se pueden liberar muchos fondos. Si se acaba con la corrupción, no hay necesidad de aumentar impuestos, ni de endeudar al país, ni de que haya gasolinazos. Se termina la corrupción y alcanza el presupuesto. Claro, hay que añadirle, hay que agregarle el que se acaben también los lujos en el gobierno, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Habían sueldos de 700,000 pesos mensuales, se rayaban. Eso es lo que ganaba el director del Infonavit. Mientras, al mismo tiempo, se desalojaba y se despojaba de sus viviendas y departamentos a los trabajadores. Pues todo eso está cambiando. No se permite la corrupción, no se permiten las extravagancias en el gobierno, ya no se usa avión particular para el traslado de funcionarios, el avión presidencial ya está en venta en California. Yo no podía subirme a ese avión porque no iba yo a ofender al pueblo de México subiéndome a un avión de lujo, habiendo en mi país tanta pobreza y tanta necesidad. Pero es también ahorros, que está en venta no solo ese avión, 73 aviones y helicópteros. Y ese dinero, pues, se va a utilizar para el desarrollo del país. Es también importante decirles de que ya no hay servicio médico privado para los altos funcionarios públicos. Eso ya se terminó. ¿Saben cuánto costaba en el presupuesto mantener servicio médico privado para la burocracia dorada? 5,000 millones de pesos al año. Se hacían hasta cirugía plástica, se estiraban a costillas del erario. Y aquí me podría pasar señalándoles todos los cambios que han habido. Ya no se entregan 5 millones de pesos mensuales de pensión a los expresidentes, por eso andan algunos ahí nerviosos. Imagínense, 5 millones de pesos mensuales. Ningún expresidente en el mundo recibía eso. Ya no existe el Estado Mayor Presidencial. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Todos esos elementos pasaron ya a la Secretaría de Defensa para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente, el que lucha por la justicia. No tiene nada que temer. No voy a andar rodeado de guardaespaldas. ¿Por qué? Por eso les digo, estamos ahorrando y por eso tenemos presupuesto. Otro ejemplo de cómo es importante acabar con la corrupción, y eso no lo sabían ustedes, a pesar de que se tienen muchos medios de información, pero no sabían, o no todos lo sabían, o no lo sabían bien, que los de mero arriba no pagaban impuestos. Pagaban impuestos
los campesinos, los pobres, porque cuando se compra una mercancía ahí va incluido un impuesto. Desde luego los profesionales, ustedes, los comerciantes, pequeños, medianos empresarios, todos. Pero había un grupo, imagínense a una empresa, no tienen por qué mencionarla, no tienen por qué externarlo, nada más acá en su imaginación. Imagínense una empresa o un banco de los más famosos, pues ese no pagaba impuestos. El que se imaginara. Porque había un sistema en donde se les condonaban los impuestos por acuerdo presidencial. Se condonaban los impuestos, miles de millones de pesos. Eso se terminó. Y hay un decreto en donde ya no se le condonan impuestos a los llamados grandes contribuyentes. Tercer ejemplo, la compra de medicinas. ¿Saben cuánto se compró de medicinas el año pasado? 90,000 millones de pesos. El gobierno en su conjunto. Y ustedes saben del desabasto. De aquí, más o menos, porque San Cayetano es Tepic, es Nayarit, es la capital. Imagínense cómo están las unidades rurales en cuanto a abasto de medicamentos y los centros de salud y los hospitales públicos. ¿Qué pasaba? Por eso viene aquí todo el gabinete de salud, porque aquí estamos tomando decisiones, nada de estar allá en la oficina. Vamos a ver cómo están los hospitales, que los médicos, las enfermeras, la gente nos diga qué está sucediendo y cómo vamos a remediar este problema. El año pasado, 3 empresas vendieron de esos 90,000 millones de pesos el 70% de las medicinas y de los materiales de curación. 3 empresas. Es hasta violatorio de la Constitución, porque el artículo 28 establece que no deben de haber monopolios. Se robaban hasta el dinero de las medicinas. Entonces, ¿qué sostengo? Que si cuidamos que no se roben el dinero de las medicinas, vamos a poder tener todas las medicinas, no solo el llamado cuadro básico, que es una manera también de discriminar, porque el cuadro básico del sistema del Seguro Social en hospitales ordinarios es más que el que tienen ustedes aquí, y el cuadro básico de las unidades médicas rurales mucho menos. Entonces, ¿qué? Hay mexicanos de primera, de segunda y de tercera. Pues se va a terminar eso. Es medicina gratuita para todos. Y esto lo vamos a lograr porque se va a llevar a cabo un plan que va a empezar ya a funcionar. Se va a crear, ya estoy por enviar la iniciativa de reforma a la Ley de Salud, porque se va a crear el Instituto de Salud para el Bienestar. Se va a crear este instituto que va a atender todo lo relacionado con el servicio a población abierta. Continúa el seguro, continúa el ISSSTE. Las dos instituciones, repito, se hacen cargo de los asegurados. Ahora que regresé de Chiapas, escribí el memorándum de
cómo va a funcionar el sistema de salud pública, el nuevo sistema de salud pública. Y los quiero compartir con ustedes, lo voy a leer, además porque quiero que se conozca. Dice: lineamientos del Instituto de Salud para el Bienestar. 1. El gobierno de la República mantendrá 2 sistemas de atención a la salud, procurando la máxima coordinación entre ambos. Por un lado, el sistema de derechohabientes del ISSSTE y del IMSS. Y por el otro, el sistema de atención para población que no cuenta con seguridad social, es decir, población abierta. Se tienen que ayudar mutuamente, así como el sistema de atención de población abierta del IMSS Bienestar es apoyado por el sistema ordinario cuando se requiere, así, lo mismo que exista solidaridad en todo el sistema de salud, que haya apoyos cuando se requiera, cuando esté de por medio salvar la vida de los pacientes. Por ejemplo, en todo lo que es urgencia, ahí no hay distinción de nada. Ese es el derecho a la salud, lo que consagra el artículo 4 constitucional. 2. La coordinación de todo el sector salud estará a cargo de la Secretaría del Ramo, es decir, la cabeza de sector es la Secretaría de Salud, de la cual dependerán en lo normativo, en cuanto a la definición de políticas, todas las instituciones del sector salud. De la Secretaría de Salud depende en lo normativo el ISSSTE, el Seguro, el Instituto de la Salud para el Bienestar. Es el organismo rector. 3. Los directores del ISSSTE y del IMSS deberán aplicarse a fondo para mejorar la atención médica y la seguridad social en las 2 instituciones. 4. Se creará el Instituto de la Salud para el Bienestar, que suplirá las funciones del denominado Seguro Popular. Es decir, el Instituto de Salud para el Bienestar sustituye las funciones del llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular. 5. Todos los mexicanos tendrán garantizado el derecho a la salud. La población sin seguridad social tendrá derecho a la atención médica de calidad, con todos los medicamentos gratuitos, no solo los del llamado cuadro básico, que dejará de existir. O sea, quiero que eso lo olvidemos. Nada de cuadro básico. Todas las medicinas que se necesiten. 6. El Instituto de Salud para el Bienestar tendrá a su cargo la aplicación de políticas en lo normativo del programa IMSS Bienestar. Aquí aclaro, también para que tengan ustedes la información y no se dé motivo a rumores y a malos entendidos. Continúa el programa IMSS Bienestar, nada que va a desaparecer. Fíjense, ¿para qué me aplauden? Si nunca pensamos en desaparecer, pero ahora que estamos llevando a cabo estos cambios, hay muchas calumnias y mucha gente no está de acuerdo. Quisieran que continuara el mismo régimen corrupto de injusticias, de privilegios. Ayer un periódico, hoy lo dije en la mañana, porque mi pecho no es bodega.
y siempre digo lo que pienso. ¿Saben qué? Sacaron los del periódico El Financiero ayer en las primeras noticias de que íbamos a despedir médicos mexicanos porque íbamos a contratar médicos cubanos. Así, de ese tamaño es el miedo al cambio, a la transformación, las resistencias. Pero aunque rechine, el cambio va. Aunque no les guste. Ya ven que yo soy un poco perseverante, ¿no? Terco. Entonces, de que van a llevarse a cabo los cambios, sin duda. Este programa IMSS Bienestar operará de manera directa en las unidades médicas y los hospitales. 80 hospitales, 3.500 aproximadamente unidades médicas rurales. Continúa el programa y el instituto también, ahí sí, de manera directa va a operar los sistemas de salud que ahora están a cargo de los gobiernos locales y que están financiados por el Seguro Popular, siempre y cuando de manera libre, voluntaria, los gobernadores lo acepten. Y se va a firmar un convenio para que centros de salud y hospitales públicos pasen ya a formar parte del Instituto de Salud para el Bienestar. Ya muchos gobernadores están aceptando y suscribiendo estos acuerdos. 7. El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar prestará 4 funciones básicas. El instituto. A. Adquirir todos los medicamentos, material de curación y equipos médicos para el sector salud. Se concentra la compra. Se hacen compras consolidadas de medicamentos y de equipos para ahorrar. Ya se está haciendo, aún con las resistencias, se está haciendo y se está ahorrando muchísimo. Y ha habido bloqueo, sabotaje. Puede ser que les llegue medicamento que no solicitaron, porque hay estas resistencias al cambio, porque quieren que demos marcha atrás a estas decisiones. Es un poco lo del huachicol. ¿Saben por qué pudimos vencerlos? Porque nos ayudó la gente, porque quisieron jugar a las vencidas y empezó el sabotaje, rompían los ductos, querían dejarnos sin gasolina en las ciudades. Bueno, hubo desabasto, 3 semanas, pero la gente aguantó, hacía colas para cargar gasolina porque sabía que era acabar con el robo de combustible. Nos apoyó, nos respaldó el pueblo y lo logramos. Entonces vamos a resistir, porque va a ser por el bien de la salud. Y si siguen con los bloqueos y el sabotaje, se van a abrir las licitaciones en lo internacional. Es decir, no solo se van a comprar los medicamentos en México, sino en cualquier lugar del mundo donde estén los medicamentos, todas las claves que se requieran. Pero no vamos a someternos. Tenemos que cambiar el régimen de corrupción. Por eso invité a la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, está aquí. Ella es la encargada de todas las compras del gobierno. Esa fue una decisión que tomamos. ¿Saben cuánto compra el gobierno? ¿Cuánto contrata el gobierno con proveedores? 1 billón de pesos al año. Y
decidimos que ya no haya oficialías mayor en cada secretaría, una nada más, la de Hacienda. Concentrar toda la compra para evitar la corrupción. Y con Raquel tenemos un acuerdo, es decir, que cuando menos nos ahorremos el 20% este año. Es decir, del billón ahorrarnos 200,000 millones de pesos. Estamos hablando como de 10 años del presupuesto de Nayarit, lo que queremos ahorrarnos este año en las compras de gobierno. Más o menos, ¿no, Toño? Sí. Bueno, ¿cuánto llevas ahorrado hasta ahora? 113,000. A mitad del año. O sea, todo esto me lleva tiempo explicarlo, pero es importante que todos sepamos de lo que se está haciendo. Va a comprar la Oficialía Mayor de Hacienda. Dentro de esta misma función se incluye el abasto y la distribución de medicamentos, procurando crear un sistema eficaz de entrega de medicamentos, materiales de curación y equipos a unidades médicas, centros de salud y hospitales. ¿Cómo es posible que no podamos nosotros llevar las medicinas si llega la Coca-Cola y llega la Sabrita? Uno de los hombres más afortunados del mundo, Bill Gates, se planteó distribuir medicamentos y hablaba de copiar el modelo de distribución de Coca-Cola para resolver el problema. Entonces, si es necesario, vamos a crear una distribuidora para los medicamentos. El objetivo es que nunca falten las medicinas, todas las claves, y que se cuente con los equipos más avanzados, sobre todo en los centros de salud, en las unidades médicas rurales y en hospitales de las zonas marginadas del país. Es importante subrayar que en este asunto y en otros, la prioridad siempre la tendrán los indígenas, los más pobres, y en especial los que viven en comunidades apartadas de los centros urbanos, los del Nayar, los de Jesús María, de Guajicori, los más pobres. O sea, ellos tienen que tener atención especial. Hablábamos de las claves, de cómo en la medida de que se trata de comunidades se les va quitando el número de medicamentos con los que pueden contar. El instituto, este es el tema B o 2, el instituto tendrá a su cargo supervisar que no falte el personal de salud en unidades, centros de salud y hospitales. En especial, deberá procurar que existan médicos y enfermeras de manera permanente en las comunidades marginadas. Aquí, en el hospital de San Cayetano, que es Tepic, la capital del estado, aquí no tienen todos los turnos. Esto dicho por el propio director del hospital, que es una gente honesta, según me pareció, por la forma en que nos expuso cómo está el hospital. Me dice, aquí, ¿qué especialidad es?
el doctor en que me dijo que nada más había un turno. Rayos X. O sea que nadie vaya a necesitar rayos X en la madrugada. Ni fin de semana. De igual forma, estará atento a que no falten médicos residentes, médicos generales, familiares, especialistas en los hospitales. Incluso se contemplará que se apliquen compensaciones, es decir, que gane más por el mismo trabajo quien labore en las comunidades más apartadas. Y en los hospitales ubicados en las zonas más pobres. Por ejemplo, un especialista en pediatría, aquí pongo un ejemplo, dice, debe ganar más en el Hospital Regional de Guadalupe Tepeyac, de Las Margaritas, Chiapas, que el pediatra que trabaja en el mismo hospital, pero en Tuxtla Gutiérrez. O sea, es distinto. Tú quieres ser especialista, pero quieres estar en la ciudad. Muy bien, nada más que si estás en un hospital rural, ahí vas a ganar más, no vas a ganar lo mismo. O mejor dicho, vamos a darle más apoyo al que trabaje en comunidades más apartadas. Tú te quieres quedar en la ciudad, no vas a tener ningún problema. El cumplimiento de esta función exige que se cuente con un buen diagnóstico sobre los médicos disponibles en el país. No tenemos un buen diagnóstico sobre los médicos disponibles en el país y no sabemos a ciencia cierta cuántos médicos hay en México, cuántos están en el sector salud, cuántos están en el sector privado. Tenemos que hacer este inventario, este censo, porque hay la hipótesis que nos faltan médicos, sobre todo especialistas, y es probable, porque en el modelo económico neoliberal se cerraban las puertas a estudiantes de medicina y a los estudiantes en general. Aquí mismo ahora, en Nayarit, para ingresar a medicina, ¿cuántos rechazados? Y no porque no pasen el examen, que esa era la gran mentira. O sea, no pasaban el examen, no, sino por falta de espacio, de cupo o de instalaciones médicas para hacer las prácticas. Aparte de eso, ¿sí?, del influyentismo, de la palanca. Entonces, ingresan 100, pero presentan examen 1000. ¿Y qué hacen cuando practican el examen? Un cuestionario con 150 preguntas. Ya deciden, pues nada más hay para 100 y son 1000 los que quieren entrar. Entonces vamos a dejar pasar eso en la UNAM, si es legal, si no hay recomendados. Pero vamos a suponer de que es legal. Vamos a dejar que ingresen los que contestan bien de las 125 preguntas, 123, de ahí para arriba. El que contesta bien o resuelve 122, ya no entró. Y así lo hicieron por años, porque se apostó a que la educación fuese una mercancía y que se privatizara.
la educación. Entonces, que estudiaran medicina los que tenían para pagar una escuela privada, los que tenían para pagar colegiatura. Ese era el modelo. Por eso fue la mal llamada reforma educativa. Era limitar la educación pública, convertir la educación en un privilegio, no en un derecho. Entonces, no sabemos cuánto daño causaron con eso. No sabemos en realidad cuántos médicos se tienen. Hay que empezar a hacer el censo, cuántos especialistas, cuántos trabajan en el sector público, cuántos en el sector privado, la referencia a cuánto ganan los médicos generales, los especialistas en estados, porque también no hay equilibrios. Todo esto hacerlo, conocer el número de escuelas de medicina que hay en el país, alrededor de 140. ¿Cuántas, doctor Alcocer? 143 escuelas de medicina existentes, tanto públicas como privadas, y proyectar la demanda de médicos, enfermeras y otros trabajadores de salud, en particular, clarificar si es cierta la hipótesis de que faltan médicos y en particular especialistas. Si esa es la realidad, buscar opciones mediante apoyos para la formación de médicos en las universidades del país. O sea, si faltan, hacer un acuerdo con la Universidad de Nayarit, pero no en general, sino medicina. A ver, te vamos a apoyar porque queremos que nos formes tantos médicos más, así, en específico, y resolver este asunto. El punto 3, ya termino, tendrá el instituto un área encargada de la construcción y el mantenimiento de la infraestructura para la salud. O sea, todo esto que ustedes padecen, pero que hay casos, no es para consolarles, pero ustedes están bien en comparación con otros centros de salud y con otros hospitales. Pero aquí hace falta ampliación. Es un hospital de hace cerca de 40 años que se construyó. Tenemos el problema, además de mejorar las instalaciones y darles mantenimiento, de resolver sobre las obras inconclusas que nos dejaron cientos de centros de salud y de hospitales inconclusos. Y resolver sobre lo que resulte indispensable, porque se hicieron centros de salud donde no se requerían, o centros de salud donde no se requerían, solo por la corrupción, por el contrato de la obra, y quedaron inconclusos. Entonces, tenemos que ver cuáles son los indispensables para fortalecer el sistema de salud. Debe actuarse con mucha racionalidad para no seguir derrochando los recursos públicos, entender que el presupuesto público es dinero del pueblo, no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. No destinar dinero bueno al malo. Hay que decir, estas son las prioridades. Sí lo vamos a continuar hasta terminarlo, porque nos hace falta. Ni modo, porque le vamos a meter y no es prioritario. Y por último, el instituto deberá aplicar un plan para regularizar a todos los trabajadores del sector salud. Hay alrededor de 20,000 trabajadores, 80,000 trabajadores del sector salud trabajando por honorarios como eventuales. Hay que regularizarlos a partir de un censo confiable para eliminar duplicidades. ¿Cómo le llaman a esos que ganan sin trabajar? Aviadores.
cancelar esas plazas de los llamados aviadores. Una vez elaborada esa nómina, deberá centralizarse para que se efectúen pagos desde la Secretaría de Hacienda, como sucede con la nómina magisterial. El plan deberá incluir una propuesta para basificar a los trabajadores del sector salud, tomando en consideración antigüedad, que hay quienes tienen hasta 15 años como eventuales. Entonces hay que darle preferencia a los que tienen más antigüedad, a los que han demostrado buen desempeño y de acuerdo a la disponibilidad de recursos. Esto no lo podemos hacer de la noche a la mañana, pero es mi compromiso de hacerlo durante el sexenio. El propósito es que a finales del sexenio todos los trabajadores del sector salud cuenten con su base y con buenas prestaciones salariales y sociales. Todo ello para poder demandar reciprocidad, para poder decirle a los trabajadores del sector salud que desempeñen su labor con responsabilidad y entrega en beneficio de la población. Los cambios en el nuevo sistema de salud pública deberán de aplicarse de inmediato. La Secretaría de Hacienda apoyará con los recursos necesarios de acuerdo al presupuesto aprobado este año y se utilizará con este fin el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Es un fondo que se tiene de alrededor de 80,000 millones de pesos. Se va a utilizar para fortalecer este sistema de salud pública. 10. El instituto contará con un equipo pequeño pero eficaz de servidores públicos, no burócratas, en el mal sentido de la palabra, porque el burócrata es el servidor público y merece respeto. Estoy hablando del burócrata corrupto, desobligado, holgazán. Tiene que ser profesionales con convicción, auténticos servidores públicos. Todo el personal del Instituto de Salud para el Bienestar consistirá en 10 servidores públicos, 10, nada más. Un director general, un director de abasto de medicinas, materiales de curación y equipos médicos, un director de personal médico y de trabajadores de la salud en general, cuya función principal será supervisar y resolver ausencias del personal médico en centros de salud, unidades médicas y hospitales. Un director para la construcción y mantenimiento de la infraestructura de salud y un director administrativo para la regularización laboral de los trabajadores del sector salud. Asimismo, el instituto contará con 4 coordinadores regionales, uno para el sur-sureste, otro para el centro, otro para el occidente y otro para el norte del país. La dirección del instituto estará a cargo, y aquí se los presento, de Juan Antonio Ferrer. Quien junto con el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, que ya lo conocen, miren qué secretario de Salud tiene el gobierno de la República. El doctor Alcocer, especialista del Instituto de Nutrición, Premio Nacional de Ciencias, es nuestro secretario de Salud. Ellos van a decidir quiénes van a ocupar los cargos para el desempeño de estas funciones. La Consejería Jurídica
de la presidencia, es decir, el licenciado Julio Scherer, va a elaborar la reforma legal, ya me la presentó el día de ayer, para llevar a cabo el nuevo programa de atención a la salud pública en beneficio del pueblo de México. San Cayetano, Tepic, Nayarit. Me consumí todo mi tiempo. He dicho, muchas gracias.